Hola, mis amigas y mis amigos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en tiempos de pandemia. Diríamos que se llama amarrar la mente al momento presente. Esto es una metáfora que usamos muchos los profesionales de la psicología con las personas cuando sienten un gran monto de ansiedad. Claro que amarrar la mente no es con una soga, es un sentido metafórico, pero quiere decir un poco no dejarla soltar excesivamente, no estar pensando demasiado en el futuro, manejarnos la vida en el aquí y en el ahora, y esto realmente parece fácil, pero realmente no lo es. Un momento con Patricia. Bueno, cuando la vida nos pone en momentos inciertos, en momentos difíciles, en algunas situaciones que nosotros no tenemos bajo control, que nos pone ante la incertidumbre de qué puede suceder, qué va a pasar mañana, pues comenzamos a sentir una serie de efectos colaterales desde el punto de vista psicológico que hoy son muy importantes identificar para realmente no complicar nuestra realidad que vivimos en una situación de pánico o de estrés. Generalmente el cuerpo se pone en una situación de alarma, y cuando el cuerpo se pone en una situación de alarma, pues por lo general da síntomas. Dicen que la salud es el silencio del cuerpo. Pero cuando el cuerpo está en una situación de ansiedad, pues comienza a tener aceleración de taquicardia, falta de aire, muchas veces tenemos rigidez muscular y no nos damos cuenta, comenzamos a sentir golpes de calor, ciertas sensaciones corporales que son las muestras de que estamos en una situación de estrés. También nos damos cuenta de que el pensamiento se acelera y nuestros pensamientos comienzan a rumiar ideas fijas, parecidas, con ciertas cavilaciones depresivas. Esto será hasta cuándo, es terrible, es lo nunca visto. Comenzamos muchas veces a hacernos preguntas tipo ¿y si se me acaba el dinero? ¿Y si se me acaba el trabajo? ¿Y si no voy a poder reincorporarme a la vida social? Una serie de preguntas que realmente no tienen respuesta porque las respuestas están en otro escenario más futuro. Y todo esto va generando emociones negativas como nerviosismo, irritabilidad, son emociones que vamos sintiendo, agobio, desesperación, tristeza, sensaciones también que son malestares emocionales. Esto va siendo un circuito donde el cuerpo, los pensamientos y las emociones se van realimentando a sí mismas hasta que podemos llegar a estar en un estado, diríamos, no enfermo, porque no estamos en una situación para considerarnos enfermos. Lo que no es un poco habitual es la situación, y las respuestas a veces con el paso de los días, con el paso del tiempo, es normal que nos sintamos un tanto en estos altibajos emocionales. Un momento con Patricia. Ahora bien, una estrategia psicológica que usamos mucho los psicólogos en situaciones de ansiedad, de estrés, en momentos de adversidad, donde, por ejemplo, las personas están esperando un diagnóstico o están viviendo una situación de incertidumbre muy grande, como la que estamos viviendo hoy día, es amarrar la mente al momento presente. ¿Y qué quiere decir eso?
quiere decir que nosotros no podemos darle riendas sueltas a todas estas sensaciones corporales, emociones, sino concentrar la mente en procesos que se llaman de inmersión, hacer una serie de actividades con concentración plena, es decir, tratar de vivir en el aquí y en el ahora, concentrándonos plenamente en lo que estamos haciendo y dejando pasar esas emociones o esos pensamientos negativos y decirnos a nosotros, los vientos de mañana soplarán mañana. Cuando lleguemos a esos ríos, pues hablaremos de esos puentes, y en ese proceso de tratar siempre de vivir en el aquí y el ahora y tener metas un poco en el horizonte a corto plazo y no en el horizonte a largo plazo, pues vamos a poder lograr un estado emocional mucho más equilibrado. Recuerde, un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo. El tiempo se me acabó. Cuídense mucho y nos vemos en otro momento.